Muchas veces a lo largo de nuestra vida podemos haber vivido ciertas situaciones con algunas personas que nos hicieron cosas que nos hayan lastimado, y a veces sentimos que esas personas no merecen nuestro perdón y que simplemente ya no queremos volver a verlas, no queremos volver a tener un contacto con esas personas por lo que nos han hecho. Pero la palabra de Dios nos muestra algo contrario muchas veces a nuestro pensamiento. Y es la pregunta que vamos a responder este miércoles en Frutos de Vid Responde. ¿Qué significa el perdón a través de la Biblia? Y además parte a otros dos puntos. ¿Cómo debemos perdonar? ¿Y qué pasa cuando nosotros le negamos el perdón a una persona? Y vamos a empezar leyendo en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, que dice lo siguiente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí va un punto muy importante, y entrando muy específicos a esta pregunta. Nosotros no somos quienes para negarle el perdón a alguien. Ahora, ¿por qué? Porque si Dios nos ha perdonado a nosotros todo, seamos seres tan imperfectos como lo somos, ¿quiénes somos nosotros entonces, si no somos Dios, para negarle el perdón a otra persona? Ahora, a lo que se refiere o a lo que significa la palabra perdonar del griego, de la palabra perdonar, significa simplemente olvidar, dejar en el olvido, dejar pasar. Así es lo que ha hecho Dios con nosotros. Todo nuestro pecado lo dejó pasar. Lo dejó en el olvido al momento de que nos perdonó. Nosotros debemos hacer lo mismo con las personas que nos ofenden, con las personas que nos hacen algún mal. Pero ahora, ¿es fácil hacer esto? No es fácil. ¿Pero es necesario? Es muy necesario. Hay veces que muchas veces nosotros no sentimos fuerzas o no sentimos ánimos para pedirle perdón a una persona, porque nos sentimos tan hartos de la situación, nos sentimos tan agobiados de esa persona, nos sentimos tan hostigados de lo que nos ha hecho, que simplemente no sentimos fuerzas, no sentimos ánimo, no sentimos una motivación para poder acercarnos a esa persona y pedirle perdón. Pero hay que entender algo, mis hermanos. Nuestras fuerzas las encontramos en Cristo. Justamente lo podemos ver reflejado en el libro de Filipenses 4:12. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Lamentablemente muchos cristianos usan este texto para lucrarse en su trabajo, para lucrarse en la escuela o en diversas otras situaciones que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Pero el verdadero contexto de ese versículo, al momento de que lo escribió Pablo, lo escribió en momentos de agonía, lo escribió en momentos en los que él no sentía fuerzas y en los que se sentía agotado de una manera espiritual, hasta que él entendió que sus fuerzas estaban en Cristo y que todo lo va a poder él, porque solamente en él encuentra esa fortaleza, en él encuentra ese ánimo. Así nosotros, cuando no encontramos ese ánimo para poder perdonar, esas fuerzas para poder hacerlo, acudamos al Señor Jesús humillados en espíritu y pidámosle a Él dirección, pidámosle a Él esas fuerzas, y que a través de su Espíritu Santo y a través de su amor, Él nos motive y nos haga perdonar a esas personas. Realmente no es fácil olvidar. No es fácil olvidar y muchas veces no es posible. Pero hay que entender que si nosotros ya hemos perdonado esa situación, ya no hay más de qué preocuparnos, porque estamos bien con Dios. Eso es lo que importa. Quizás esa persona o la otra persona a la cual a usted le hizo algo se queda con un rencor, pero déjelo. Porque de lo que se trata es que es usted con Dios y esa persona con Dios. O sea, cada quien sus asuntos. Si usted ya se pidió perdón con esa persona, sintiendo usted que Dios iba con usted al momento de inspirarlo a pedir perdón, siéntase bien, porque ya está bien con Dios. Y está bien consigo mismo. Y en cierta forma también está bien con esa persona, porque ya lo han dejado en el olvido. Siéntase bien cuando usted le pide perdón a alguien. Siéntase libre. De eso se trata. Ahora, muchas veces nos cometen sin fines y sin fines de errores. Sin fines y sin fines de humillaciones, y ya no sentimos qué hacer.
Y eso lo vemos también reflejado en el libro de Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 22, que dicen lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Volvemos a lo mismo. Es necesario siempre perdonar a pesar de la situación. Tenemos que entender también que solamente en Jesús encontramos ese renuevo de cualquier situación, ese renuevo de cualquier dolor, ese renuevo de cualquier humillación que nos hayan sentido o que nos hayan hecho. Porque si nosotros perdonamos, ya estamos bien con Dios, porque estamos haciendo su mandato, lo estamos haciendo cumplido, lo estamos haciendo lo que Jesús nos pide hacer desde un principio. Y es el perdonar a los demás. Y justamente partimos a los siguientes 2 puntos y finales de esta pregunta. ¿Cómo debemos perdonar entonces? Y va muy apegado a lo que antes respondí, que es el significado del perdonar. Y es esa persona, más bien, en la cual nosotros encontramos un gran significado del perdonar y de cómo nosotros debemos perdonar, que es Jesús. Y eso lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, que dice lo siguiente. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando padecemos ciertas cosas, hay que entender, Dios es justo. Y Él tomará el control de la situación. Jesús hacía prácticamente lo mismo. Cuando Él hacía ciertas cosas, cuando Él injuriaban, cuando Él le golpeaban, cuando Él le escupían, cuando lo mataron, Él entendió que Él entregaba todas esas cosas a aquella persona que juzga justamente, que es Dios. Ahí encontramos un ejemplo grande de cómo perdonar. Jesús perdonó todo. Perdonó absolutamente todo y eso lo pudimos escuchar en las últimas palabras que dijo en la cruz cuando clamó, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un ejemplo muy grande de lo que significa el perdonar y de cómo debemos perdonar. Nuestro Señor Jesús lo vemos muy planteado en su palabra. ¿Y ahora qué pasa cuando nosotros negamos el perdón? Bueno, lo vemos en el libro de 1 de Juan capítulo 3 versículo 15 que dice lo siguiente. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando nosotros negamos el perdón es como si matáramos espiritualmente a alguien. Volvemos al punto del principio, no somos quienes para negar el perdón, no somos Dios. No somos quienes para juzgar, no somos quienes para resentirnos. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a olvidar y dejar nuestras cargas en Dios. Sea lo que sea que nos hayan hecho, a pesar de que sea difícil olvidar, nuestras fuerzas para el perdón, nuestras fuerzas para amar a aquella persona que nos hizo X o Y situación, la encontramos en Dios. Dejemos nuestras cargas en Dios y aprendamos a perdonar. Espero que esta pregunta, mis hermanos, haya sido respondida y que haya sido edificación para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.